Listo. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. La verdad es que pues nos encanta que seas parte de Crece México y nos encanta también poder ser parte de Empresas Autistas. Ya sabes que admiro muchísimo tu trabajo, tu labor, pero bueno, nuevamente para quienes no nos conocen, sí me encantaría que pudieras apoyarme con una reseña de quién es Alberto, qué es lo que hace y qué es Empresas Autistas. ¿Qué te parece? Pues vamos a empezar por el comienzo, ¿no? Soy Alberto Sí. Fernández, soy periodista, comunicador y ante todo soy padre de un niño autista y de una niña neurotípica que se llama Carlota y el niño se llama Sergio. A partir de toda la experiencia que llevo años como director de comunicación en una multinacional, aunque ahora mismo no esté cumpliendo con esa función porque tenía un mensaje mucho más allá y al final no competían bien, tenía que elegir entre uno y otro y elegí el mío propio. Y el mío propio es justo esto, Empresas Autistas. Empresas Autistas surgió porque viviendo todas las experiencias desde el autismo y desde mi día a día, me daba cuenta que las grandes crisis que ocurrían en mi casa era pues porque mi hijo no podía comunicar mucho de lo que le estaba ocurriendo. Y de repente, luego, analizando todas las crisis también que surgían en mis proyectos dentro de las empresas, pues me di cuenta que también la mayoría de los puntos que ocurren, que son las mismas crisis que las que vivía yo en casa, pues también ocurren en las empresas, ¿no? Y al final es porque muchas veces trabajamos en silos, porque no nos comunicamos, porque no nos contamos quién hace qué. Y, y entonces tenemos muchos proyectos pendientes de comunicarnos bien, que es justo lo que le pasaba a Sergio en esos momentos también de explosión, ¿no? Y de ahí se me conectaron los puntos en la cabeza y dije, si puedo trabajar las mismas herramientas que hago con mi hijo para que cada día se comunique mejor y cada vez tenga menos crisis, pues si eso lo puedo trasladar al mundo empresarial y funciona, ¿por qué no lo voy a hacer? Y lo empecé a hacer con mis equipos. Yo ahora mismo trabajo en un equipo internacional con personas de más de 30 países. Y me di cuenta que incluso dentro de la multicultura también funcionaba. Y es cuando ahí ya dije, todo esto lo tengo que escribir en un libro, porque no me lo puedo quedar yo solo. Si no sería muy egoísta. Y en diciembre, en enero, hemos lanzado, entre diciembre y enero hemos lanzado ya este libro y se ha convertido en número uno de ventas en Amazon. Así que la verdad que estoy muy orgulloso y también entiendo que además lo bueno es ir de la mano de grandes profesionales como tú, Paulina, y como Cres en México, porque muchas veces a mí me vienen familias pidiendo información o incluso terapias de las cuales yo no puedo ofrecer. Yo puedo ofrecer mi experiencia y yo enseño a abrazar la diferencia para mejorar nuestra propia comunicación, pero no me puedo meter en charcos en los que yo no soy un experto. Y para eso tengo expertos como tú. Entonces me gusta ir mucho de la mano y por eso el comienzo que hayas dicho que formo parte de Crece México y que tú formas parte de Empresas Autistas es una realidad, porque lo importante es sí, lo que dice el libro es abraza la diferencia porque esas diferencias son los mejores conceptos para complementarnos. Pues Claro. justo hay que ser coherentes y no, yo necesito complementarme de personas como tú. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, opinamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Respecto a la importancia de el trabajo en equipo. Mencionabas la parte de la multiculturalidad y justamente se aprende muchísimo de la multiculturalidad porque mencionas esta parte de las diferencias. Ocupamos comprender nuestras diferencias para poder hacer equipo.
Y fíjate que eso es lo maravilloso. Yo siempre digo, ¿no? Lo bello de la virtualidad es que nos permite estar cerca, ¿no? Cruzar las fronteras y justamente aprender a ver en donde hay un desafío, una oportunidad. Y justamente eso es lo que me encanta de lo que has logrado con Empresas Autistas y con este libro que hemos estado recomendando ampliamente con nuestros usuarios, porque entiendo que es complicado y a lo mejor antes de meternos de lleno al tema de la comunicación, ¿verdad? Que es algo que también nos ocupa muchísimo por todo lo que hacemos, ¿verdad? Y porque es un tema básico. Nos preocupa y nos ocupa el tema de una cultura preventiva y que en definitiva yo siempre he dicho, ¿no? Si hay algo que vuelve complejo al ser humano es su capacidad para comunicar. Es lo que nos hace asombrosos, pero al mismo tiempo complejos. Entonces, por eso vamos a estar hablando siempre de esto, ¿no? De la comunicación humana y cómo, ¿verdad? Aprender a comunicarnos de manera efectiva y afectiva, que es justo eso de lo que me gustaría como que platicáramos ahorita un poquito más de lleno, pero sí me gustaría, Alberto, por las experiencias que hemos tenido, que nos toca presenciar en el día a día, que te escuchen otros papás, que te escuchen otros papás que están pasando por algún tema de neurodivergencia en casa y que nos platiques tú un poquito acerca de cómo fue tu experiencia al tener el diagnóstico de tu hijo. Yo siempre digo en la consulta, ¿verdad? Que, bueno, desde el enfoque sistémico, que es con el que yo trabajo, me gusta muchísimo hablar del síntoma como justo lo que acabas de mencionar, como esta diferencia, ¿sí? Como este mensajero, ¿sí? Que nos da esa oportunidad de enlazarnos de un modo diferente. Y ahí donde a veces parece que vemos el fin, en realidad estamos viendo el comienzo de algo asombroso, que es justamente lo que tú has logrado con Empresas Autistas. Y justo por eso pienso que eres la persona ideal para poder hablar de cómo hiciste esa transición entre el papá que recibe un diagnóstico y el comunicador, ¿no? Que se atreve a ver esta diferencia como esta oportunidad para ir más lejos, ¿no? Y para ayudar a otros a que puedan abrazar no solamente una neurodivergencia como tal, sino en general, ¿verdad? El poder ver el síntoma como ese mensajero que nos brinda nuevas y maravillosas oportunidades. Con esto no quiero decir que sea sencillo, ya lo habíamos dicho antes. No, no Sí, hay que sin banalizar, embargo, no hay que bueno, las banalizar, cosas pero sí hay que naturalizar. sí, sí, Entonces, sí, no es nada sencillo, pero justamente de eso se tratan las oportunidades, ¿no? De asumir esos retos que nos dan oportunidad de ver un poco más allá de lo que veríamos sin ellos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito ahora entre el papá que recibe el diagnóstico y de pronto este comunicador que se convierte también en ese papá queriendo llegar a otros. pues mira, Paulina, la verdad que como todos, yo nada más recibir ese diagnóstico, incluso antes de recibirlo, cuando tú ya como padre ves que tu hijo no te responde a cuando le llamas, que no tiene un contacto visual como esperas, que es lo normal, ¿no? Eh, y pongo normal ya con comillas porque a mí eso de la normalidad ya cada vez se me ha acabado, ¿no? Pero es verdad que sientes mucho miedo. Y esa es una realidad que si hay muchos padres ahora mismo que están en ese momento, yo lo primero que les tengo que decir es que es normal, que tienen que sentir ese miedo, que no se agobien por sentir ese miedo, porque es un miedo normal por lo desconocido, porque te surgen también muchos miedos ante el futuro, te surgen muchos miedos ante qué va a ocurrir cuando yo no esté, ¿no? Mi hijo va a poder tener una vida eh, independiente. Mi hijo va a poder, o quizá incluso pueda ser una carga también para otro familiar, para su hermana. Todas esas cosas te empiezan a surgir y, y es duro y estás como en un semáforo en rojo. Estás en ese semáforo en rojo en el que quizá incluso te paralizas. Yo recuerdo esos momentos y esos momentos a mí me paralizaron porque incluso
yo decía, pero ¿cómo me puede ocurrir a mí que en principio soy experto en comunicación y que no me haya dado cuenta de todo esto, ¿no? Sin embargo, lo más importante es afrontarlo desde el amor, afrontarlo desde entender que ellos han venido aquí para ponernos en ese reto y que han venido para enseñarnos. Y cuanto más lo escuchas y paras a entenderle y te metes en su mundo, más lo valoras. ¿Y cómo lo haces? Pues lo haces con expertos. Si te quedas tú solo en tu casa, te vas a quedar en el semáforo en rojo. Si afrontas y le coges de la mano y te vas a expertos y empiezas a hacer terapias y empiezas a entender bien, porque esas terapias valen para los niños y las niñas, pero también valen para los padres. Porque para los padres, yo el primer año casi fue más de terapia para mí que para mí. Y mira, se me ponen los pelos de gallina por solo recordarlo. Pero es que esos momentos de terapia te pasan del semáforo en rojo al semáforo en ámbar, por lo menos. Porque empiezas a entender que la vida es mucho más allá de lo que tú tenías, que nosotros seguramente por nuestra forma de crecer, por nuestra forma de conocer nuestro mundo, pensamos que nuestro mundo es así y de repente ellos te lo abren y te abren las ventanas y las puertas a golpes. Y claro, es un reto diario, pero también te hace crecer y pensar en cómo eres tú mismo y cómo tienes que asumir todo esto. Por tanto, te hace crecer también personalmente. Y a partir de ese momento, pues a mí lo que me ha ido surgiendo es que yo cada día he ido abrazando cada día más sus propias diferencias e incluso he incorporado sus propias herramientas. Una de sus principales herramientas es la repetición, las ecolalias. Mi hijo necesita hacer muchas ecolalias para darse seguridad a sí mismo. Y yo he asumido esas ecolalias y me las incluso impuesto a mí mismo también. Y yo por las mañanas me repito a mí mismo lo que voy a hacer en el día porque me da muchísima seguridad. Por tanto, ya ese semáforo en ámbar se ha pasado al verde. Porque yo ya no concibo mi vida sin el autismo alrededor, porque sería una vida a falta de, de todo este aprendizaje diario. Y como a mí me gusta mucho pensar que donde estamos no es donde realmente tenemos que estar, sino que esto es un continuo de evolución, yo no creo que mañana vaya a ser lo mismo que hoy, no, mañana será mejor. Por tanto, gracias a esta situación, pues mañana tenemos terapia a las 5 de la tarde de España. Yo voy con la emoción de a ver qué voy a aprender más. Y todos los días aprendo algo. Por tanto, ahí es cuando ya llegas al semáforo en verde. Porque cuando sufre y cuando tiene una crisis, ya no le regañas. Ya te pones en sus zapatos y entiendes por qué tiene esa crisis. Y muchas veces lo que necesita es simplemente estar acompañándole, incluso a darle un abrazo si se deja, o simplemente estar a su lado y bajarle el ritmo simplemente respirando. Entonces, claro, es que es ese momento ya que se empieza a hacer mágico, porque es cuando tu relación cambia. Por tanto, a los padres y a las madres que estéis viendo esto y que estéis en ese semáforo en rojo, no tengáis miedo de coger de la mano a vuestro hijo e iros a expertos y empezar en terapias, porque es la única forma en la que vais a ir al semáforo en amarillo. Y no tengáis miedo de decirle a vuestro entorno que vuestro hijo es autista. Hay que ser valiente, porque si lo escondemos, parecemos que somos nosotros los que estamos ocultando una condición, una forma de ser, y le estamos pidiendo que sea de una forma diferente a lo que es. Se acabó, no podemos seguir. Yo lo siento, yo tengo como bandera el autismo, pero lo tengo con desde la naturalidad. Ser autista es ser una forma diferente
sentir de forma diferente, vivir y pensar de una forma diferente, pero eso no es mejor ni peor. Por tanto, lo hago natural, ni lo pongo como algo mejor, porque también hay muchas películas, ¿no? El autista súper inteligente parece que es mejor que el resto, es un superhéroe. No, porque también sufre mucho más, ¿eh? Sufre muchísimo más, sufre simplemente un ruido que para ti no es nada, para él quizá es una gran hecatombe, ¿vale? Pero tampoco lo banalizo, porque además dentro del espectro hay tanta gente y tantas formas de autismo que tampoco puedes generalizar, porque además cada uno vivimos nuestra experiencia de una forma totalmente diferente. Por tanto, ni es mejor ni es peor porque sea verbal, porque no sea verbal, porque tenga un grado más, porque tenga un grado menos, no. Desde el que es el menos grado, pero es autista, hasta el que es el más, hasta que es nivel 3 o nivel de dependencia máxima, en todo es autista. Y en todo yo lo voy a defender. No es uno más u otro menos. Estás mutada, yo creo. Perdón. Entonces, ¿te parece que pudiéramos decir que estamos en rojo justamente cuando estamos en la parálisis del miedo? Cuando ese miedo a lo desconocido, cuando esa incertidumbre llega y paraliza nuestra vida, desde luego, porque, pues bueno, no es algo que tengamos en la agenda, ¿no? No es algo que tengamos como para lo que estemos listos. Y a final de cuentas, eso es la vida, ¿no? Yo siempre digo, no, no tenemos nunca nada por sentado, aunque al ser humano le encanta tener el control de las cosas y nos encantaría, ya a nuestro cerebro le encanta tener certeza de todo. La realidad es que no. Y es justamente así como se da el aprendizaje. Entonces, me encanta lo que tú dices respecto a preguntarte, ¿no? O preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir este síntoma? ¿Qué me está queriendo decir esta neurodivergencia? ¿Qué me está queriendo decir mi hijo con sus formas, ¿sí? Con sus características personales que son perfectamente aplicables para todos, ¿sí? Y que entiendo que es así como surge Empresas Autistas, porque cuando te das cuenta que al final del día esto de la normalidad no es como que exista muy claramente, porque todos tenemos rasgos, características, todos somos diferentes de alguna manera y esas diferencias justamente son los que enriquecen nuestra vida. Y son justamente estas diferencias de las que podemos aprender, perdón. Entonces, a ver, voy a retomar un poquito todo lo que mencionabas respecto a la primera parte, el miedo a lo desconocido, ese terror o ese pánico cada vez que escuchamos. De entrada, yo creo que el saber que vamos por un diagnóstico, como que la palabra diagnóstico está un tanto asociada o relacionada con Algo algo erróneo, trágico, ¿no? como a un problema, ¿verdad? El diagnóstico parece que es una enfermedad. No, no es ninguna Exacto, enfermedad ni es un problema. Es una condición que debemos entender y abrazar. exacto. Entonces, yo creo que comenzar por ahí, ¿verdad? Como que por resignificar un poquito ese concepto de diagnóstico y entender que es la forma en la que yo voy a poder entender, ¿verdad? Y el poder permitirme justamente a partir de ese acompañamiento que bien mencionas, el ir de la mano de los especialistas correspondientes me va a dar esa oportunidad de aprender lo que necesito aprender como papá, lo que necesito aprender como persona, lo que nuestros hijos necesitan aprender en el proceso también para poder desarrollar sus aptitudes, sus capacidades de acuerdo a sus características, ¿verdad? Y esta transición que desde luego para cada quien va a ser distinta, a cada quien le toma tiempos distintos, ¿verdad? Que la circunstancia de cada familia es diferente también, pero que a Es final de cuentas importante, se Paola. trata de llegar a este punto, perdón, que tú mencionabas, ¿verdad? De poder en algún momento abrazarlo y poder rescatar aprendizajes valiosos de esto. Pero eso también, justo lo que acabas de decir, es absolutamente importante. El no compararte. No compares a tus hijos, ni siquiera cuando tienes varios, ¿vale? Pero no compares a tu hijo porque tenga un desarrollo X, porque a los 6 años debería hacer X. No, porque seguramente
cuanto más conoces del autismo, al final esa condición lo que hace es que tiene un sistema operativo diferente, Y único. ¿vale? Y único. Por tanto, quizá va más lento a la hora de hablar, a la hora de hacer determinadas acciones, a la hora de entender también determinadas normas sociales, porque a veces las normas sociales también son muy lógicas y ellos tienen una lógica aplastante, ¿no? Entonces hay cosas que les chirría. ¿Por qué me dices que no puedo hacer esto cuando luego tú lo haces por detrás? No sé, hay muchas cosas que al final a ellos les chirría y eso también hay que entenderles, ¿no? Pero lo más importante es eso, no comparar y estar siempre al lado de un profesional que te diga cómo es tu hijo y hacia dónde puede llegar y el tiempo lo llevará. Pero no pongas un tiempo, no por hacer terapias va a empezar a hablar en 2 meses o por hacer terapias va a tener una interacción normal en un parque. No, no te pongas tú esos objetivos. Los objetivos se marcan con los profesionales. Y cuando tienes un profesional como tú, Paulina, tú le irás indicando y guiando al padre, como a mí me han hecho también mis propios, las personas con los que hago las terapias. Y ahí es donde sí puedes llegar a comparar, porque tú ya te has puesto un objetivo y te haces, pero es una comparación exclusiva para tu hijo y exclusiva con el terapeuta para realmente poder entender si vamos más adelante o hacia atrás. Claro, y yo creo que en ese punto es donde sufrimos mucho, ¿sabes, Alberto? Porque el ser humano tiene esta tendencia a compararse, ¿no? Por lo Sí. que decimos de que de pronto como que nos diera certeza el decir, ah, mira, tal persona está pasando por lo mismo, ¿no? O a tal persona le ha funcionado esto. Y es como muy común, me toca mucho ver esto, ¿no? Como de que en automático cuando recibimos un diagnóstico corremos con alguien que lo tenga y le preguntamos cómo le ha ido y le preguntamos qué le ha funcionado, como si hubiera recetas mágicas. Y de pronto a lo mejor si yo hago lo que esta persona ha hecho, a mí me va a funcionar igual o no sé. Y ojo, desde luego se entiende porque estamos hablando de este miedo, de esta angustia y que de pronto como que buscamos referentes, ¿verdad? Para darme un poquito de seguridad y saber hacia dónde voy. Pero creo que es bien importante eso que acabas de mencionar, Alberto. Es súper importante comprender que cada proceso es distinto, que cada persona es única y sobre todo hablando del tema del autismo, en definitiva, estos objetivos, lo dijiste muy bien, los tienes que trazar con tus especialistas y en función de eso, pues ir caminando, ¿sí? Pero que, digo, podemos estar en el mismo barco o en el mismo sentido, pero a final de cuentas la experiencia va a ser única. Y por eso me parece tan importante hablar de esta parte del aprendizaje individual, de a mí qué me está dejando, de yo qué puedo aprender con esto. Y me parece que en el centro del autismo se encuentra justamente esta capacidad para aprender a comunicarnos de una forma diferente. Y eso me encanta porque, por ejemplo, ahorita tú mencionabas esta parte de la ecolalia, ¿no? De cómo tú has aprendido a través de la ecolalia a darte cuenta que es un recurso útil para poder reafirmarnos y que todos lo necesitamos. Digo, por mencionar una de muchísimas cosas, que para todo lo demás, pues hay que leer el libro, ¿sí? Pero en Bueno, definitiva, pero se pueden hablar, ¿eh? Que al final yo entiendo que habrá personas que se puedan leer el libro, habrá otras personas que no les guste leer y prefieren ver 23 capítulos que tengo grabado a un precio casi ridículo. Y habrá personas que les guste directamente incluso tener una mentoría conmigo. Yo entiendo que cada uno somos un mundo y dentro de nuestra individualidad hay que ofrecer todas las posibilidades, ¿no? Pero también para eso están las redes sociales, también para eso está la propia comunidad, que a veces sin ni siquiera necesidad de pagar, te puedes inspirar. Y ahí justo lo que decías, no porque yo haya tenido mi experiencia, tú te tengas que comparar y pensar que va a pasar lo mismo con tu hijo. No, pero sí te puedes inspirar y puedes leer los ejercicios que hago yo con mi hijo y puedes probarlos tú también y decir, oye, pues el juego de la mirada, por ejemplo, es maravilloso, ¿no? Yo a mi hijo ahora mira mucho a los ojos gracias al juego de la mirada que propongo en el libro, ¿no? Y ese mismo juego de la mirada
le ha funcionado a él, pero también le ha funcionado a las 15 personas, por ejemplo, con las que estoy haciendo una mentoría justo en estos días. Y todos neurotípicos me dicen, pero wow, qué potente es ese juego de la mirada, que en principio era para tu niño autista, pero que a mí me funciona de maravilla, ¿no? Entonces, al final, lo importante es poderte inspirar y poder jugar. Porque al final también la vida no la tomamos demasiado en serio. Y no es tan, la vida no es tan seria. La vida muchas veces es un juego y cuanto más juegues, más te diviertes. Creo que esa es una de las grandes lecciones que nos dan siempre los pequeños, ¿sabes, Alberto? Yo siempre digo, ¿no? Si hay alguien que sabe sobre la vida, siempre va a ser un niño, ¿sí? Si hay alguien que Totalmente. siempre va a aproximar a lo que de verdad es la vida, pues va a ser estar cerca de ellos. Y de pronto se nos olvida, y justamente me parece que por eso es tan importante siempre hacernos esta pregunta, ¿verdad? De qué me ha venido a enseñar el autismo, qué me ha enseñado, qué me ha venido a enseñar cualquier diagnóstico, cualquier situación, cualquier síntoma, cualquier conflicto, ¿sí? Y lo llamo conflicto, digo, por mencionarlo de alguna manera, ¿no? Digo, porque nos hace ruido en algún momento. Pero es verdad que en ese semáforo en rojo al principio es un conflicto, ¿no? Porque además yo hasta que no conocía el autismo pensaba que el autismo era algo diferente porque por mucho que hablamos ahora las personas que conocemos el autismo, no llega a la sociedad como realmente debería llegar, ¿no? Entonces tú hablas de autismo y en tu primera cabeza, en tu primer pensamiento en la cabeza es ese niño que está encerrado en su habitación, que se queda sin hablar, que se queda como mirando al cielo y está en su propio mundo, que aletea. Ese es es un estereotipo que tampoco es real, ¿no? Entonces hay que normalizar y al final hay muchas personas autistas que tienen una vida eh, más que aceptable, que tienen su independencia y, por supuesto, con determinadas carencias sociales que cuanto antes sepan que son autistas y sepan cómo suplirlas, menos les va, no significa que las van a ocultar, no, pero por lo menos no las van a afectar socialmente como les afectaría si no lo entienden y no entienden cuál es la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, de nuevo, ¿y todo como? Jugando. Porque además ellos, por muy mayores que sean, siempre tendrán a ese niño mucho más mayor que tenemos el resto, ¿no? Porque ellos siempre tienen un niño ahí maravilloso, porque ante todo son personas buenas. Ante todo son buenos. Y esa Mm. bondad se muestra mucho en ese niño que tienen interno. Y fíjate que, bueno, además de que no hay otra forma de aprender, ¿sabes? Algo que yo siempre digo es, independientemente de la edad que tengamos, por favor, o sea, tengo treinta y tantos y todavía me gusta jugar y definitivamente me gusta aprender jugando, ¿sí? Porque lo que no se disfruta, la verdad es que no se aprende, ¿sí? Y esta es pues una cuestión neurológica. Y aquí me gustaría resaltar también algo que suelo mencionar cada vez que hablo del tema de la comunicación humana y es hablando justamente de la parte neurológica y que de pronto pasamos por alto, ¿verdad? Porque, digo, no tenemos esta cultura o esta psicoeducación respecto al tema de las emociones y de cómo funcionan en nosotros, pero es que los seres humanos somos seres emocionales. Somos seres emocionales que razonan. Y de pronto creemos, ¿verdad?, que somos meramente racionales, que el ser humano solamente necesita pensar para resolver todo. Bueno. Y creo que ahí también nos separamos bastante hasta que justamente tenemos oportunidades como estas, Alberto, hasta que llega alguien, ¿verdad? Como Sergio o como, no sé, ¿verdad? Cualquiera, nuestros hijos en general, vienen y nos muestran que la vida es otra cosa y que justamente ocupamos de aprender a sentir. Definitivamente la vida es sentir. Definitivamente para comunicar hay que sentir, ¿sí? Y justamente este método y todas estas estrategias de las que tú hablas tienen que ver con esto, Alberto.
¿sí? Con el aprender a comunicarnos desde la afectividad. La única y la mejor manera de poder conectar con otros y de hacer llegar un mensaje real tiene que ver con esto. Y justo ahí es donde yo entiendo que tú como comunicador, por un lado, ¿no? Lo que hacías en un empleo tradicional, y de pronto ver todo esto que vino Sergio a mostrarte acerca de esta comunicación afectiva para que verdaderamente sea afectiva, pues me imagino que tiene que ver con esto, ¿verdad? De poder comprender que somos seres emocionales, ¿sí? Y que esa es la parte que necesitamos entrenar, que necesitamos aprender a conectar, ¿sí? Mira cómo es el subtítulo, es Empresas Autistas, vuelta a los orígenes. Y vuelta a los orígenes es justo por eso. Porque, porque lo primero es darnos cuenta de que somos personas. Da igual que estemos en una empresa, da igual que seamos, que queramos vender, da igual que estemos al teléfono en un call center, da igual. Ante todo, lo más importante es entender que la comunicación es una persona y otra, que van a tener un momento mágico entre ellos. Y cuanto antes entiendas que ese momento mágico puede ser de dos desconocidos que se conviertan en desconocidos y sigan su camino como desconocidos, o dos desconocidos que gracias al trabajo y a la buena gestión de las herramientas de la comunicación se conviertan en personas memorables para uno y el otro. Esa es la chispa. Y por eso es la vuelta a los orígenes, porque pensamos que la comunicación es mucho más grandilocuente, cuando en realidad es cómo se conectan los cuerpos. Y de ahí surge el primer método. El libro tiene tres métodos. El primero es el método Carlota. Y Carlota es para hacer ese saludo maravilloso, es hacer un saludo eficiente y efectivo. Pero es un saludo en el que realmente los cuerpos se conecten. Si conectas cuerpo, da igual lo que hables, ya ha empezado la magia. Luego hablaremos de un segundo método, que es el del mensaje, y ahí tenemos que ir muy claro y tenemos que hacerlo bien para que la gente no se pierda, ¿vale? Pero lo primero es conectar. Y para conectar, pues hay que tener la C de complicidad, ¿no? Que es lo primero del método Carlota. Muchas veces no nos damos cuenta de que si no tienes la actitud y el compromiso adecuado para que cuando vayas a conocer a una persona surja esa complicidad, da igual todo lo que digas, da igual todo lo que vas a hacer, que si no hay complicidad no te va a escuchar y vas a seguir como un desconocido más en su vida. Si sabes que tu principal objetivo es conseguir esa complicidad y para eso tienes que tener una escucha activa, para eso tienes que sonreír, para eso tienes que tener la actitud adecuada, estar abierta a que ese momento, ya sean 15 segundos o 15 minutos, van a ser mágicos para ti. Y ahí comienza todo. Y ese tiempo de parar, ese tiempo de vivir, que justo es lo que dices, ¿no? De sentir, ese es el momento que yo he tenido que vivir con Sergio, porque él ni sabía sonreír, ni sabía mirar adecuadamente, ni siquiera tenía la actitud de comunicarse. Entonces, todo eso hemos tenido que irlo jugando, atreviéndonos a hacer muchas cosas y con los resultados que vamos viendo, pues claro, ahí es cuando de repente surge todo esto del método Carlota, ¿no? Pero lo más maravilloso es conectar personas, conectar energías, conectar almas, ¿no? Al final es donde surge la magia. Claro, y esas son las experiencias significativas, ¿verdad? De eso se trata justamente, de poder tener una experiencia significativa que nos lleve hacia algún lado. Y ese hacia algún lado, pues tiene que ver con esos aprendizajes, que en este caso, pues en el caso de empresas autistas se ha convertido en esa oportunidad, como decías tú, ¿no? En esa puerta o en esas ventanas que nos ayudan a mirar más allá de lo convencional.
Y eso me encanta, Alberto, porque yo te decía, ¿no? Me parece que eres la persona correcta para poder hablar desde la experiencia como papá y no solamente como comunicador. Creo que la combinación de ambas es maravillosa. Sin embargo, creo que en esa necesidad que podemos tener muchas veces como papás, que decíamos ahorita, ¿no? De buscar un referente, de buscar un apoyo, de poder darnos cuenta que sí se puede pasar del rojo al verde, ¿sí? Y de saber que es válido, como bien decías tú, ¿no? Cada persona es distinta y habrá quienes les puede servir este método de a leerlo o que bien la práctica, el ejercicio, ¿verdad? O el acompañamiento, vemos quienes necesitamos como tal, alguien que nos esté acompañando en el proceso y todo eso es válido porque es parte de nuestras diferencias y de nuestras particularidades también como seres humanos, como padres. Y yo creo que reconciliarnos con eso es súper importante para que podamos llegar hacia los aprendizajes personales. Cada uno adquirimos aprendizajes distintos con nuestros hijos. Y al final creo que eso es realmente lo que nos lleva a tener una verdadera conexión, que es de lo que estás hablando. Crear esa conexión tiene que ver con vivir, con tener experiencias propias, con tener, darnos esa oportunidad de sentir juntos lo que estamos sintiendo. Me parece maravilloso cómo a través del autismo justamente aprendemos de esa hipersensibilidad, a quitarnos un poquito esas barreras que hemos construido, a quitarnos las armaduras que de pronto tenemos como adultos, ¿no? Esa rigidez, esa cuadratura, esa rutina, esa complejidad, etcétera, ¿no? Que se nos va construyendo a través del tiempo, que tiene que ver con temas sociales, que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Pero que al final de cuentas, de pronto, ¿no? Llega un pequeñito, llega alguno de nuestros hijos, llega alguno de nuestros alumnos, ¿sí? Lo digo porque pues también lo veo en las aulas, ¿verdad? Y de pronto nos saca de contexto y nos dice, ¿qué voy a hacer aquí, no? Y justamente lo primero que hace es eso, o sea, tengo que soltarme un poquito de esa rigidez que he aprendido, porque así lo hemos aprendido, y que me está dando esa oportunidad a abrir esa puerta, esa ventana, a mirar hacia adentro, a crear una conexión diferente y en definitiva esto es crecer, Alberto. En definitiva yo creo que nos invita a crecer. A mí me gustaría quedarme con con este concepto, ¿verdad? De crecimiento, ¿sí? De que Totalmente. estamos en un proceso de neurodivergencia porque ocupamos crecer, ¿sabes? Y ocupamos crecer como padre-hijo, como madre-hijo, como familia, pero también creo, Alberto, viendo las estadísticas, que es un mensaje claro de que necesitamos crecer como sociedad, ¿sabes? Yo creo que más que nunca ocupamos de sensibilidad, ocupamos de mucho aprendizaje emocional, de mucha conexión, de mucho contacto, porque me doy cuenta que como sociedad nos hace mucha falta el poder aprender a ver dentro de nosotros. Digo, de pronto la vida va tan deprisa, vivimos en una sociedad tan líquida y entiendo que también por eso pueda ser difícil, ¿sabes? Tener esta apertura a poder abrazar como tal una neurodivergencia, porque de pronto estamos tan absortos en la demanda social que a qué hora voy a hacer yo pausa para sentarme a abrazar a mi hijo o para sentarme a verlo a los ojos o para estar ahí y aprender a hablar, ¿no? La tienes que hacer porque esa pausa es esencial. Incluso dentro del método Sergio, el tercer método del libro, la R es de respiración. La respiración, es verdad que yo la llevo también a cómo gestionar la respiración en la comunicación, puesto que hacer silencios es el mejor subrayador del mundo, ¿no? Y doy tips también de comunicación. Pero al final del todo de ese capítulo, lo primero, lo que les propongo también a los lectores es que a través de la respiración y de una meditación adecuada, intentes sentir cómo puede sentir mi hijo. Que intentes sentir cómo sientes la ropa, cómo tienes, qué colores estás viendo a tu alrededor, qué olores hay a tu alrededor que muchas veces das por hecho que ni siquiera los estás oliendo. ¿Qué ruidos hay
que ni siquiera estás oyendo y que a partir de ahí tengas esa sensibilidad o hipersensibilidad, como bien comentabas. Y en ese momento te das cuenta de todo lo que hay en este mundo, que muchas veces estamos sin darnos cuenta. El otro día también hablando con una amiga, me decía, he pasado por la misma calle más de 25 veces y no me había dado cuenta de que habían abierto una nueva tienda. ¿Cuántas veces tienes que pasar por el mismo sitio para darte cuenta de algo? Ese es un ejercicio que debemos hacer, porque al final, además, incluso a día de hoy, las pantallas, lo que está, sí, los estudios científicos y muchos de los análisis que se están haciendo en las universidades demuestran que las pantallas nos están reduciendo la empatía, nos están eliminando la compasión. Y eso es muy peligroso. Por eso niños de cada 3 autistas sufren acoso escolar. Y todo esto de lo que estamos hablando al final no es empresas autistas, no es Crece, es un movimiento social, como tú bien decías. Es un movimiento social para hacernos conscientes de que debemos ser agentes del cambio. Somos agentes del cambio. Y la única forma de serlo es siendo conscientes de toda la gran diferencia y abrazándola. Qué más bonito que poder abrazar que somos diferentes y que gracias a eso somos las piezas perfectas del puzzle. Si todos fuésemos iguales, no podríamos crecer, porque nadie nos pondría una piedra, porque nadie nos pondría, tampoco nos podrían alabar, porque si yo soy igual que tú, ¿qué me vas a alabar? Por tanto, es el momento de volver a esos orígenes. Es el momento de apagar un poquito las pantallas, apagar el móvil y escuchar a tus hijos y darles un abrazo y de sentirlos. Es el momento. Claro, y volviendo otra vez al principio, ¿verdad? Lo que decíamos, por eso es tan importante hacer equipo, ¿sí? Por eso estamos pues hoy tú y yo aquí, ¿no? Que como bien mencionas, no es algo exclusivo de lo que hace Crece ni exclusivo de lo que hace Empresas Autistas, porque esto trasciende, ¿no? Si bien estamos hablando del autismo, que fue esta oportunidad de aprendizaje o este trampolín para poder hacer extensiva esta información y estos recursos, ponerlos a disposición de más personas y que si bien es cierto que Crece también se preocupa y se ocupa de la parte correctiva y la parte preventiva de neurodivergencias y de otro tipo de padecimientos, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, porque te digo, de verdad creo que en este mundo en el que vivimos actualmente nos hace falta conectar. Nos hace falta retomar esta cultura de unidad, de comunidad, de ser comunidad, de unirnos, de aliarnos, de sentirnos, de establecer contacto. Es preocupante, la verdad, Alberto, lo que está pasando en las escuelas, lo que tú mencionabas respecto al acoso es real. Es real porque no solamente es de lo que pasa entre compañeros, es de lo que pasa con nosotros como adultos cuando vamos perdiendo esta sensibilidad para poder ver justamente lo que hay detrás de una mirada, detrás de un llanto, detrás de estos conflictos que de pronto ya no les prestamos atención, pero yo sí creo, ¿verdad? Que estamos justamente en este momento y en este punto en el que necesitamos voltear a vernos unos a otros, hacer equipo, hacer comunidad, aprender a vernos con esa empatía, ¿verdad? Y tú mencionabas algo que me encantó, ¿no? ¿Qué es esto de ver desde el amor? Ver esto desde el amor. Y a lo mejor se escucha un tanto romántico cuando hablamos desde el amor, pero a mí me gusta, ¿verdad? Resaltar que cuando Más hablamos allá del que... amor, Sí, claro, claro, es claro, o sea, desde este amor consciente, ¿no? Desde la conciencia de el amor creador, a mí me gusta decir que el amor es esta partícula creadora de todas las cosas, ¿sí? Que claro, definitivamente, yo me sí, baso sí, también en ese amor que también
es quizá el inicio también de muchas religiones, ¿no? Al final es ese amor de que va mucho más allá, que al final es el abrazar y el agradecer, ¿no? Entonces, en el momento que empiezas a agradecer por cada vez que respiras, por cada vez que sonríes, por cada vez que le das un abrazo a tus hijos, te das cuenta de que estamos aquí de paso y lo único que podemos hacer es disfrutar este tiempo. Y la mayoría de nosotros, y entre ellos yo también, soy el primero que muchas veces estoy obcecado en mis propios problemas. Y eso lo que nos hace es que nos pone esa barrera en los ojos y no nos deja ver mucho más allá, cuando en realidad el universo es abundancia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que cuanto más comunidad, y me ha encantado tu palabra, ¿no? Cuanto más comunidad seamos, también cuanto más comunidad seas contigo mismo y abraces también tu propia diferencia y te quieras a ti mismo, ¿no? Harás que las personas que estén a tu alrededor, pues se sientan mejor. Y eso al final, yo quiero ser positivo y quiero pensar que estamos creando mini bombas explosivas de esa abundancia, de ese buen rollo, de esa buena energía, ¿no? Y entonces, pues son bombas expansivas que si yo en mi entorno lo lanzo y estoy impactando a 5 o 6, ellos se impactan, se absorben esa energía y la vuelven a impactar con otros 5 y 6 y de esa forma se hace exponencial, ¿no? Hay que pensar que podemos mejorar este mundo. Y si solo vemos lo que nos falta en lugar de todo lo bueno que tenemos, pues lo tenemos más difícil. Yo prefiero pensar en positivo. Claro, fíjate que justamente de eso platicaba ayer con una persona, ¿no? De la razón por la que me gusta trabajar con niños y adolescentes, y justamente compartir, ¿no? Programas, recursos, porque pues tú lo decías, vamos de paso. Nosotros somos simplemente como estos que vamos ahí a un lado sosteniendo, acompañando a estas nuevas generaciones, pero estamos ahí para dar ese acompañamiento o ese soporte en lo que ellos también logran encontrar sus propios recursos y también desde esta perspectiva esperanzadora y eh, pues me gusta ser entusiasta, ¿no? Con esta parte optimista también sobre de lo que viene después, porque de pronto solo vemos la parte trágica, ¿no? De los fenómenos o de las noticias que escuchamos alrededor, pero sí estoy convencida, Alberto, de que todo pasa por algo, ¿no? De que a final de cuentas todo está en orden, dice Luis Hay, todo está en orden, todo está bien, todo gira donde debe de girar, ¿no? Como el Todo es universo. perfecto. Entonces, simplemente es aprender, ¿verdad? A ver en esas particularidades esos aprendizajes, esos mensajes que necesitamos como sociedad, que no son exclusivos de unos cuantos, tú lo decías bien ahorita, se trata de impactar. Se trata de que el mensaje, si está llegando a mí, tenemos esta responsabilidad colectiva también, ¿verdad? Si el mensaje llega a mí es porque está ahí para llegar a alguien más. Y la pregunta es a alguien más, y si te parece, Alberto, a mí me gustaría que nos lleváramos esa consigna, ¿qué te parece? Para poder trabajar en comunidad. Sí me gustaría que pudiéramos invitar, ¿verdad? A las personas que nos ven, que nos escuchen, a pensar en sus propios aprendizajes. No necesito tener a un hijo autista, neurodivergente, para poder hacerme esa pregunta, ¿sabes? De cómo yo estoy conectando desde el amor, de cómo yo estoy viendo a mi hijo desde el amor, ¿sí? ¿Cuándo lo veo desde el amor? Recuerdo que en algún momento en consulta un papá me decía, ¿no? Justamente sobre la neurodivergencia de una de sus hijas, decía, ¿cómo puedo hacer para no sentirme enojado o frustrado, ¿verdad? Cuando aparecen estos síntomas que vienen y me incomodan, ¿verdad? Y justamente hablábamos sobre eso y le decía, bueno, ¿estás viendo el síntoma o estás viendo a tu hija? ¿Estás actuando desde el amor o estás actuando desde el miedo, que es lo que mencionabas? ¿Sí? Entonces, yo creo por eso que vale la pena que nos Vale llevemos la esa pena consigna. probar. Pero también vale la pena no fustigarse, ¿vale? Yo a día de hoy
hay días que también me cabreo, entiéndeme. O sea, aquí nadie ya es, no he trascendido, no, por supuesto que también me cabreo, hay días que me cabreo y les digo, pero por favor, pero lo importante es ser consciente, de esa realidad. Y en el momento que eres consciente, bajas mucho más rápido ese cabreo. Y te bajas a ellos, y te bajas a entenderles y de nuevo a acompañarles. Porque al final nuestro principal papel no es enseñarles, es acompañarles. Muchas veces nos enseñan más ellos a nosotros que nosotros a ellos. Ujú. Claro, y es completamente válido, ¿verdad? Porque mencionabas esto de ser comunidad con nosotros mismos y que va a haber momentos en los que no estamos listos para ser el acompañamiento, el acompañante ideal para nuestros hijos. Y creo que eso también es válido. O sea, simplemente es aprender a reconocer nuestros recursos y otra vez aquí es donde entra la parte de buscar ayuda profesional y saber cuándo ya no puedo con lo que tengo y cuándo puedo apoyarme en alguien más. Cuando también requiero de un espacio, de un tiempo fuera, de una pausa, ¿sí? Cuando le toca intervenir a mamá, cuando le toca intervenir a papá, cuando intervienen los abuelos, no sé, ¿verdad? En nuestra red de apoyo también, ¿sí? Y es esto, ¿no? Hablar de reconocer nuestros recursos y que decíamos, también esto es diferente en cada persona, en cada familia y todo esto es válido y todo esto, pues si vemos, es un tema extenso y vemos que, pues en fin, ¿no? Son muchísimas cuestiones las que influyen, muchos factores los que influyen en un proceso de reconciliación con nosotros, de amor y de empatía, de resignificación del concepto de síntoma o de diagnóstico o de autismo o de lo que sea. Y ese proceso y ese camino único, al final es ese camino llamado vida que nos toca a cada uno experimentar y aprender de él, con esos altibajos, ¿verdad? Con esos días no tan buenos, con esos momentos que decíamos de rabia, de frustración, pero Eso al lo sé. final... Ujú. Pero yo me gustaría, antes de que acabemos, reforzar una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Que es entender que estamos para impactar. Y si estamos recibiendo un impacto, y para cualquier persona que nos esté escuchando o viendo, le invito si le ha llegado este mensaje, a que, por supuesto, que compre el libro o que lo investigue o que me siga en redes simplemente y se inspire con lo que digo. Pero de nuevo, que no se lo quede para uno mismo, que lo rebote a otro. Porque así es como hacemos los movimientos sociales. O sea, yo, por supuesto, no tengo el objetivo principal de vender libros. Mi objetivo principal es de cambiar sociedades. Porque el objetivo principal de todo esto es crear un entorno adecuado para todos estos niños autistas. Es crear un entorno adecuado para reducir que 2 de cada 3 niños autistas sufran acoso. Y por tanto, la única forma es eso. Si te está resonando esto, escúchalo, pero no te lo quedes para ti. Rebótalo a todo el que tú consideres, porque de esa forma llegaremos a donde tenemos que llegar, que es a la sociedad adecuada. Claro, muchísimas gracias. Y reducir esas cifras, definitivamente, ¿verdad? Si estamos aquí es por algo y somos parte somos responsables. Siempre me gusta decir, todos somos responsables de nuestras infancias, ¿sabes? Y independientemente de qué tan cerca o qué tan lejos tengamos a un autista cerca de nosotros o no tan cerca, pero somos responsables de lo que está pasando como sociedad. Somos Sí. responsables de crear una nueva cultura. Alguna vez alguien criticaba esta parte de la utopía, ¿verdad? De estar creyendo en las utopías, pero sí creo firmemente, Alberto, en una filosofía que escuché hace poco sobre cómo la utopía nos ayuda a avanzar. Si no fuera gracias a la utopía, no creceríamos o no avanzaríamos un poco más. Eso Y es la religión. definitivamente vale la pena. ¿Qué es la religión? No deja de ser una visión de hacia dónde te gustaría ir, el mundo perfecto hacia dónde te gustaría ir.
si no tenemos esas utopías en la cabeza y no creemos y no tenemos esa fe, seguramente nuestro mundo se caería a trozos. Entonces, mi religión es justo esa, es creer en las personas, creer en el amor que tenemos dentro y creer que realmente podemos llegar a generar esa sociedad en la que realmente una persona, por ser autista, TDAH, TDA, X, síndrome de Down, quien sea, simplemente por ser diferente o neurodivergente, que no se le excluya, incluso al revés, que se le abrace y que se entienda cuál es el gran talento y el gran poder de esa persona y que se expanda por ahí. Porque quizás el gran poder es simplemente colocar algo de una forma maravillosa, pues que se dedique a colocarlo y lo va a colocar mucho mejor que el resto. Pues ahí es donde tenemos que apoyarle, ¿no? Y no pensar que nadie es más que nadie. Que no por si tu hijo no es ingeniero, no pasa nada. Porque seguramente lo importante es eso, abrazar donde tiene su talento y donde realmente disfruta. Y en el autismo cada día aprendo más que ellos son grandes talentos para algo. Entonces solo hay que escuchar y solo hay que ver. Claro, muchas gracias. Y me quedo también con eso, Alberto. Creo que los grandes cambios, las grandes transiciones, las grandes transformaciones surgieron a partir de pequeñas diferencias. Y justamente por eso vale la pena abrazar las diferencias, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este mensaje pues va para todos, ¿verdad? Mamás, papás, maestros, si en algún momento se sienten solos en este camino de transformaciones, en estas diferencias que nos toca tener cerca de nosotros o no tan cerca, pero que a final de cuentas ya dijimos que somos responsables de acompañar y de asistir a nuestros pequeños y no tan pequeños, pues que sepan que no están solos, ¿verdad? Que sí habemos personas y habemos comunidades, ¿verdad? Todavía creyendo y apostándole a caminar juntos, a hacerlo de la mano, ¿sí? Y para esto, pues bueno, ya lo dijo Alberto, ahí está, Empresas Autistas en redes sociales, está el libro, está la plataforma, ¿verdad? Si no me equivoco, Alberto, te encontramos así, Empresas Autistas, Empresas autistas. ¿algún contacto? Ujú. Igual si hay Y otro contacto. @Alberto F. Parrón. Ahí es donde estoy como en redes sociales a nivel personal y a nivel proyecto, pues es la web empresasautistas.com. Ahí surge todo y luego pues hay muchas cosas que invito a que investiguen, ¿no? Pero lo más importante es justo eso. Hay una gran comunidad de personas que sabemos que somos agentes del cambio. Si tú consideras que eres un agente del cambio, no te puedes esperar, tienes que unirte. Muchas gracias, Alberto. Y sin duda también nuestra comunidad de Crece Conmigo, ¿verdad? Que es esta comunidad de Crece México, pues también vamos a estar programando por ahí eventos, ¿te parece, Alberto? Para poder seguir tocando estos temas, para poder hacer sinergia, no importa cuántos kilómetros haya de distancia, porque si hay algo en lo que creo es que juntos somos más. Creo firmemente en que juntos podemos más y que juntos somos más fuertes en cualquier cosa, ¿no? Tengo incluso la certeza de que en algún día estaré en México en persona, así que disfrutaremos también en persona allí. Claro que sí, más pronto de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, por aquí te esperamos físicamente y te seguimos virtualmente y seguimos enlazados de una o de otra manera a través de este propósito que nos une, ¿verdad? De poder ser esta sociedad, estos agentes de cambio en la sociedad, que no nada más somos tú y yo, Alberto, creo que somos cada vez más. Y eso es algo maravilloso y eso es lo que vale la pena. Entonces, pues bueno, ya saben, en Amazon está el libro y ya tienen por ahí la web, ya tienen por ahí el contacto
¿verdad? Así que, pues síganos, vamos a seguir compartiendo igual nosotros a través de nuestra plataforma, vamos a compartir igual a través de la página de Crece México, en Facebook, en redes sociales y desde luego seguir transmitiendo pues más de lo que se hace en Empresas Autistas y más de lo que compartimos a través de Crece para poder seguir siendo comunidad. Muchas gracias, Alberto. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y pues bueno, seguimos en contacto y también ahí a la espera de que si surgen dudas justamente de nuestra comunidad, pues hacértelas saber para poder seguir creciendo juntos. ¿Te parece? Crezcamos juntos y yo también, por supuesto, daré toda mi visibilidad a Crece México porque hacéis un gran papel y, y, por supuesto, entiendo que somos muy complementarios y sé que en México también tengo muchas personas que necesitan de tu ayuda, de mi propia comunidad. Así que eh, donde estemos, que vayamos juntos, eso es lo importante. Claro, de eso se trata. Gracias, un fuerte abrazo, Alberto, desde México hasta España. Y te sentimos aquí cada vez más cerca. Sabemos que cada vez estamos más cerca y eso nos emociona muchísimo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, seguimos en contacto y pues que puedas descansar. Muchas gracias. Chao.